digno de ser exaltado y de ser alabado. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tomes el control de este servicio. Bendito y buen Dios, que me bendigas, que bendigas a los presentes, que seas tú hablando a través de mi boca, amado y buen Creador. Te lo pido, Padre, que de mi boca salga palabra de bendición, Señor, no palabra corrompida, Padre amado. Te pedimos, bendito y buen Dios, que hagas crear las fuerzas espirituales de maldad que quieran venir a entorpecer esta palabra, amado y buen Dios. Que les des un corazón sensible a mis hermanos, un corazón receptivo, para que reciban esta palabra con gozo y con alegría, y podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos, buenas tardes. Vamos a la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, en esta tarde a que te dispongas, hermano. Quiero comentarte que la vida cristiana es una batalla, ¿verdad? Para aquellos que vamos empezando en el Evangelio, o para aquellos que van empezando en el Evangelio, hermano, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, hermano, requiere diligencia. ¿Sí? ¿Alguien, hermano, que me diga qué significa diligencia? Hermano, ser diligente, ¿verdad? Yo no quiero un ejemplo de diligencia. Yo no quiero ir a trabajar, ¿verdad? Mi carne, mi cuerpo se quiere quedar ahí el lunes acostadito, ¿verdad? Pero tengo que ir a trabajar, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo necesidad. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, ¿qué? Que tampoco come, hermano. En casa hay necesidad, amén. Entonces, lo mismo pasa, hermano, en la vida cristiana. Es una batalla, ¿verdad? En la cual tengo que ser diligente. Esforzarme, hermano. Esforzarme por comer la palabra, por estudiar, por obedecerla. Amén. Recordamos que ya hemos recibido el Espíritu Santo, el cual nos capacita, ¿qué, hermanos? A obedecer a Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo viene a mi vida y me capacita, ¿para qué? Para empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces yo ya no tengo por qué hacer lo que esta carne quiere. ¿Sí? Y si venimos a la iglesia, hermano, es para un llamado al discipulado. No venimos solamente a calentar la silla, hermano. Ahorita vamos a ver un pasaje acerca de eso. ¿Por qué no me acompañas a Génesis capítulo 15? Rápidamente. Génesis capítulo 15, versículo 11. Hermanos, si traemos nuestra Biblia, tenemos que traer nuestra Biblia para leer, ¿verdad? Es la arma, hermano, que el Señor nos da. Sí, es necesario, hermanito, hermanita, que cuando vengamos a la iglesia traigamos nuestra Biblia, hermano. ¿Sí? Dice Génesis capítulo 15, versículo 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham, ¿qué, hermanos? Las ahuyentaba, ¿verdad, Pastor Ricardo? Hermano, yo quiero que sepas que esta carne es religiosa por naturaleza. ¿Sí? Esta carne piensa, hermano, que solamente con venir a sentarme en la iglesia, con eso ya cumplí con Dios. Pero estamos equivocados, hermano. Y créame que es triste, hermano, es triste, ¿verdad? Ver a la gente venir y dormirse, hermano, y demás. Por eso muchas iglesias están raquíticas espiritualmente, hermano. ¿Sí? Porque se viene a la iglesia a veces a practicar una religión, pastor. No se viene realmente a tener una comunión con Dios, hermano. Amén. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere darte fuerzas. ¿Para qué? Para que tú tengas el ánimo, hermano, para vivir este desierto. La Biblia compara, hermanos, el mundo, la corriente del mundo como un desierto, hermano. Y si tú no alimentas tu espíritu con la palabra, hermano, vas a ceder a la corriente. Y al último, hermano, tristemente vas a frustrarte, hermano, y a renunciar a la fe. Porque no se tienen conceptos, hermanos, no se tienen conceptos verdaderos de lo que es la fe bíblica en la iglesia. Tenemos un concepto bien alejado, hermano, de las iglesias en las que yo he visitado, en las que yo he estado y demás. Tristemente falta mucha doctrina, hermano, doctrinas principales de la Biblia. Se habla de la prosperidad, hermano, se habla de la bendición y demás, pero no se habla de pagar un precio. Y tristemente, hermanos, por eso la gente se va de las puertas de las iglesias frustrada, hermano, regresando al mundo, regresando a la religión y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen
un fundamento, hermano. No tienen fundamentos bíblicos, no vienen, hermano, a ese llamado del discipulado. Amén. Dice Marcos capítulo 3 rápidamente, hermano. Marcos capítulo 3. Cuando Jesús llama a sus discípulos, una enseñanza tremenda. No es el tema, hermano, ¿verdad? Te quiero dar una probadita, animarte a que tú aceptes el llamado que Dios te hace a ser un discípulo y no seas de la multitud, hermano. ¿Sí? Marcos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios, elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, hermano. Fíjate qué tremenda palabra. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó. Esta palabra llamó significa llamada que demanda una acción, hermano. Jesucristo llamó, llamada que demanda una acción, hermano. Y luego dice el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Fíjate, llamó a 12 para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él significa, hermanos, absorber un carácter. ¿Sí, hermano? Para que estuviesen con él. Entonces tú vienes, hermano, al llamado de Dios a ser un discípulo, a absorber un carácter, hermano. Dice aquí el versículo 14, y para enviarnos a predicar. Fíjate qué tremenda palabra. Yo doy gloria a Cristo, hermano, exalto el nombre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sentir lo ha puesto en el pastor Salinas, hermano. En muchas iglesias, hermano, déjame decirte una cosa, en muchas iglesias se pide, hermano, y se ora, ay, yo quiero ver esta iglesia, y se declara, hermano, que vamos a ver iglesias llenas. ¿Sí? Pero ¿por qué no tener esa idea que ha puesto el Creador Jesucristo en el corazón del hermano Salinas, hermano? Para gloria de Cristo te lo digo. ¿Por qué no poder y orar, hermano, de que salgan de las iglesias discípulos, hermano? Porque hay mucha necesidad, ¿verdad? Sí. Yo he pensado, hermano, dice un pastor, que para ver una iglesia llena, ¿sabes qué se necesita, hermano? ¿Sabe qué se necesita, pastor, para ver una iglesia llena? Deformar el mensaje. Deformar el mensaje, hermano, ¿para qué? Para así decirle a los congregantes lo que ellos quieren escuchar. Tremendo, hermanos. Tremenda palabra, hermano. ¿Verdad? Entonces el Señor nos llama a establecer, pero de eso ahorita vamos a ver un poco en el libro de Ageo, una palabra también poderosa, hermano. Entonces te invito, hermano, te invito a que te esfuerces. A que te esfuerces, hermano, en esta mañana a recibir lo que Dios te quiere dar, hermano. Sí, esta es una batalla, hermano. El diablo no puede hacer diablo. Y el enemigo número uno a vencer es mi propio yo, hermano. Mi carne, ¿verdad? La carne que está corrompida. Hermano, gloria a Cristo, que como les comentaba al principio, ya hemos recibido el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer a Dios, hermano. Si realmente estamos en el Espíritu. Y si no, vamos a seguir practicando una religión y nada va a pasar en nuestras vidas, hermano. Y tal vez te quedes, ¿verdad?, a la persecución del anticristo cuando venga el rapto. Yo me quiero ir en el rapto de la iglesia, hermano, no sé tú. Para eso tengo que esforzarme, tengo que consagrarme, hermano, servir a Dios. Amén. Pensando en mi salvación, hermano. Entonces te invito, iglesia, te invito a que te dispongas, a que te esfuerces, hombre. No importa si se queman los frijoles allá en la casa o los afanes, los asuntos que dejaste. Hay que establecer prioridades, y la prioridad de este día, hermano, es atender la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo te quiero hablar un poco acerca del temor a Dios, hermano. ¿Qué es el temor a Dios? Ya cuando yo conozco del Señor, ¿verdad? El temor a Dios será,
Dios y esconderme? ¿Será eso, hermano, tenerle pavor a Dios? No, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que estudiar este tipo de mensajes para no caer en doctrinas erróneas, hermano. Porque tristemente y desgraciadamente, hermano, no tengo mucho del Evangelio, yo tengo unos 6 años. 6 años, hermano, 5 años, pero de una cosa estoy seguro, hermano, y te comento, para la gloria de Cristo, el Señor me llamó con poder y me sacó de las tremendas tinieblas en las cuales estaba, hermano. Y desde que el Señor me llamó, he dispuesto mi corazón, hermano, a leer, a estudiar la palabra. Y si soy sincero, hermano, han venido a mi vida preocupaciones, han venido problemas, hermano, han venido a mi vida desánimos. ¿Sí? Yo no te voy a engañar y te voy a decir, ay, hermano, yo tengo 7 años, mira. De lujo, no es cierto, hermano. Pero ¿sabes qué he aprendido? A entregarle mis cargas a Dios. Dice la palabra del Señor, es mi pastor, nada me faltará. Dice la palabra de Dios, hermano, echar sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Hermano, he aprendido a entregárselas a Dios. Amén. El temor a Dios, hermano, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1:17, si me gustas acompañar. Primera de Pedro 1:17, vamos a estudiar a profundidad qué es el temor a Dios. Primera de Pedro 1:17 dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, hermano. Fíjate qué tremenda palabra, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, la Biblia dice, hermano, que para Dios, ¿qué? No hay consentidos, Pastor Ricardo. Para Dios no hay consentido, hermano. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, hermano, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Temor de Dios, aspecto más importante de toda la vida cristiana, hermano. Y la Biblia me da ejemplos. Dice la palabra de Dios de Eclesiastes, capítulo 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14, hermano. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, hermano. Fíjate qué tremendas palabras de quién escribió el libro de Eclesiastés, hermanos. El rey Salomón, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, que el rey Salomón al final de sus días apostató, se apartó, hermano, de Dios. ¿Sí? Y el libro de Eclesiastés es un libro bien tremendo, hermano, cuando uno se pone a escudriñarlo. Salomón, hermanos, buscó la felicidad en el egoísmo. Salomón buscó la felicidad en los placeres. Salomón buscó la felicidad en el materialismo. Dice Eclesiastes capítulo 5 que Salomón, hermanos, buscó la felicidad en la religión, hermano. ¿Sí? Y es un ejemplo de lo que vive hoy la humanidad, hermanos. El ser humano busca la felicidad en el dinero, en los placeres, en el reventón, en la música, en la fornicación, hermano. ¿Sí? Y tristemente el ser humano, hermano, acaba abatido. Porque no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta, hermano, de que el ser humano no puede funcionar si no está conectado a la fuente de vida que es Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, es un aliciente para los santos, hermano. Es un aliciente para ti en esta mañana que el Señor en su misericordia te ha permitido creer, hermano.
¿Cuánta gente allá afuera vive en tinieblas, afanado y demás, hermano? Tenemos que dar gracias a Dios por esa gran bendición de que ya no estamos en tinieblas. Amén. Bueno, hermanos, dice, el temor de Dios es la doctrina fundamental para caminar en la santidad. Dios ama y Dios castiga, hermano. Dice Romanos 11:22. Rápidamente vamos a Romanos capítulo 11, versículo 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿De qué me habla este versículo, hermanos? Me habla del remanente de Israel, del pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel se creyeron consentidos y privilegiados, hermanos. Amén. Y por eso Dios, ¿dónde está el pueblo de Israel ahorita, hermano? En la banca. En la banca, hermanos. ¿Por qué? Porque se sintieron privilegiados y demás. Tentaron, provocaron a ir a Dios, hermano, hasta que el Señor se apartó, ¿verdad? Pero la Biblia revela, hermano, que en los tiempos postreros Israel va a ser salvo, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Temor de Dios, vamos a ver un concepto, hermano, de lo que es el temor a Dios. Temor de Dios, tener conciencia de que estamos en la presencia de un Dios santo. ¿Qué es el temor a Dios? Tener conciencia de que estamos en la presencia de un Dios santo y justo, y que cada acción nuestra, pensamiento u obra que hagamos está abierta ante sus ojos. ¿Sí? Y recibiremos de acuerdo a lo que hacemos. Nadie se le escapa a Dios, hermano. ¿Sí? No hay un pensamiento, no hay una acción, no hay una obra en mi vida que no haga sin que él tenga que forzosamente enviar contra la vida un juicio, hermano. ¿Qué es el temor a Dios, hermano? ¿Qué significa esa palabra conciencia? El temor a Dios es la conciencia continua de que Dios me observa, hermano. ¿Sí? Esa palabra conciencia viene de la palabra griega, se divide en dos, con, que significa adentro, hermano. Amén. Y ciencia, conocimiento interno. O sea, ¿qué es la conciencia, hermano? Es un conocimiento interno que tiene el ser humano. Amén. El ser humano dentro de sí, hermano, tiene reglas morales, ¿verdad? Dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, te voy a dar un ejemplo de eso, hermano. Primera de Corintios capítulo 15, hablando acerca de la conciencia. Dice Primera de Corintios capítulo 32, hermano. Primera de Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice la Escritura. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, hermano, dice la Escritura. ¿Qué me da a entender este pasaje, hermano? De que no sé cómo explicarte la verdad, pero yo me he puesto a pensar, hermano, ¿por qué los seres humanos, verdad? ¿Por qué la sociedad no anda desnuda libremente en la calle, pastor? ¿Por qué no será, hermanos? ¿Qué hay leyes? Porque tenemos leyes morales dentro de nosotros, Beto. Eso es la conciencia que ya se ha establecido, hermano. El conocimiento interno, ¿verdad?
de lo que Dios ha establecido en el ser humano. Amén. Entonces, hermanos, ese es el temor a Dios, la conciencia continua de que Dios me observa y da a cada cual según sus obras. Y hay ejemplos en la Biblia, dice Génesis capítulo 16, versículo 13. Génesis 16, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Salmo 139, 1-3. 139, 1-3. Salmo 139, 1-3 dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué, hermanos? Conocidos. Amén. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, hermanos, dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, hermano. Fíjate qué tremenda palabra. También los cristianos van a ser juzgados, hermano. Amén. Pero ya no es un juicio condenatorio, revela 2 de Corintios 5:10. En este tribunal de Cristo, hermano, los cristianos van a ser juzgados. ¿Para qué? Para perder o recibir recompensas, hermano. Amén. Entonces, si yo me esfuerzo por traer fruto a Dios, por invitar gente a la iglesia, hermano, ¿verdad? Por predicar en el trabajo, amén, por predicar en mi casa, por venir, hermano, a barrer a la iglesia, por venir a acomodar una silla a la iglesia, hermano, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy echando ganas, hermano, para recibir recompensas. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 de Corintios capítulo 15, nos regresamos. 1 de Corintios 15:58, palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, 1 de Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, hermano. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo, Pastor Ricardo, en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué, hermano? Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, hermanitos. Entonces, hermano, tenemos que establecer prioridades, hermano. Mi prioridad en esta vida, ¿quién es? Es Cristo, iglesia. Cristo, el servirlo, el conocerlo. Tristemente, el hombre está cegado por el secularismo, hermanos. ¿Qué será el secularismo? ¿Qué será o qué significará, hermanos? Hermanitas, ¿alguien? La palabra secularismo, pastor. Lo secular, lo que no es de Dios. Lo secular, ¿verdad? Esa palabra secularismo significa, hermanos, poner la mirada en lo material. Y tristemente el hombre, hermano, aún en la cristiandad, hermano, en la cristiandad ha entrado el secularismo. No es cualquier cosa venirse a parar aquí a un púlpito, hermano. Se ocupa, hermano,
de experiencia, se ocupa de que el Señor lo capacite. Tristemente hoy, ¿verdad? Está de moda que ya hay mucho cristiano hecho a la maruchana, hermano. ¿Sí? Cristianos, hermano, que predican la prosperidad, como te comento, se tolera el pecado en la iglesia. En la iglesia no se habla del arrepentimiento y de la santidad, hermano. Por eso viene el juicio de Dios, hermano, también hacia los creyentes. Ahorita hablamos de la cena del Señor, ¿verdad, hermano? Hay que tener cuidado, hermano, cuando uno come de la cena del Señor. En los estudios bíblicos de los discipulados que comparte el pastor Salinas, ¿verdad? Los sábados a las 6 nos seguimos invitando, pastor. Sábados a las 6 para que se integren las personas que no vienen a los discipulados. Hablábamos acerca de la salvación, ¿verdad? Que si se perdiera salvación, dice la Escritura en Romanos, hermanos, que cuando uno es bautizado con Cristo, ¿verdad? ¿Cómo dice en Romanos capítulo 6? Vamos a Romanos capítulo 6 rápidamente, hermanos. Romanos capítulo 6. Hablábamos acerca de que si se pierde la salvación, hermano. Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y esta palabra, hermano, bautizados significa sepultados y fundidos, Pastor Ricardo. Cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, recibo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la Escritura, hermano, que he sido fundido con Cristo, unido, hermano. No se pierde la salvación, pastor. No se pierde, hermano, la salvación, ¿verdad? Pero sí viene, hermano, sí viene juicio a la vida del cristiano cuando insiste en seguir pecando. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, palabra de Dios. Dice el encabezado: tomando la cena indignamente, hermano. Tomando la cena indignamente. 1 Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, esa palabra indignamente significa sin respeto y sin reverencia, hermano. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, fíjate, o muchos están muertos, hermano. Yo cuando recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Viene, hemos visto en Romanos 6, se enseña de que yo ya soy fundido con Cristo, hermano. Pero si yo insisto en pecar, el Señor me puede llevar antes a su presencia, hermano, en una disciplina. Dice el versículo 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo, dice la Escritura, hermano. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Cuidado de comer indignamente la cena del Señor. Cuidado en la manera en que vivo la vida cristiana, hermano. ¿Sí? Ayer ponemos el ejemplo de una persona que conocí en Morelia. Tú puedes pecar, tú puedes adulterar, ya estamos bajo la gracia. Y eso se llama antinomianismo, hermano.
una falsa enseñanza que ha entrado a la iglesia, antinomianismo, pensar que porque yo ya estoy bajo la gracia, que Jesucristo ya fue mi sustituto en la cruz, yo ya puedo hacer lo que quiero. Y la misma Biblia en Romanos 6 me contesta, ¿verdad? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, hermano. Pero como te comento, hay muchas corrientes, hermano, filosóficas dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque el cristiano no quiere pagar el precio de discipularse, hermano. ¿Sí? No quiere pagar el precio, ¿verdad? Está afanado en el secularismo, poniendo la mirada en un mejor dinero, en un mejor automóvil, en una mejor casa, hermano. ¿Y qué hay de las cosas de Dios? ¿Qué hay de las cosas de Dios, hermano? El Señor me llamó, ¿verdad?, para predicar, para servir, para glorificar el nombre de Cristo. ¿Qué significa glorificar a Cristo, hermano? Glorificar a Dios, ¿verdad? Significa mostrar ante los demás los atributos de Dios. ¿Sí? Hay veces que venimos a la iglesia, ¡ay, cantamos, te doy gloria, Señor! Eso no es dar gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Pero eso pasa en la iglesia, hermano. Eso pasa en la iglesia, ¿por qué? Porque no hay carne, no hay siervos, hermano. ¿Sí? No hay gente dispuesta. Yo pienso, hermanos, que para que alguien, ¿verdad? No sé, para que alguien sea un pastor, tiene que tenerse por completa locura, hermanos. ¿Sí? No juzgo a nadie, ¿verdad? Ni es mi ser, pero el pastor tiene que estar, hermano, entregado por completo, alimentándose para ser de bendición. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia... Yo créeme que esto te lo digo para exaltar a Cristo, hermano, conforme a las Escrituras, como lo vimos en Marcos capítulo 3. ¿Sí? El Señor quiere levantar discípulos. El Señor quiere que se levanten discípulos, que se abran células, estudios bíblicos en casa, hermano. Amén. Pero ¿cuántos hay en la actualidad que hacen del púlpito un ídolo? No dan la oportunidad a las ovejas a que participen. Órale, hermano, anímese, ¿verdad? Avíntese al ruedo, sin miedo al éxito, ¿verdad? Dice por ahí, Beto. Así como voy a descubrir mis dones, hermano, si yo no vengo con el pastor Beto, pastor, déme chance de una clase, déme chance de venir a barrer, ¿cómo voy a descubrir, hermana? ¿Cómo voy a descubrir mis dones, hermano? Tengo que participar en el servicio de la iglesia, ¿verdad? A ver, pastor, déme chance, ¿para qué? Para que yo empiece, señora, para que yo empiece a qué? A descubrir cuál es el don que el Señor me ha dado, hermanos. Amén. Bueno, seguimos con el tema, hermano. ¿Dónde me quedé? Temor a Dios, de pensamiento. La Biblia, hermanos, la Biblia nos dice, ¿verdad? Y nos hace ver, hermano, promesas de que todos nuestros pecados serán expuestos, fíjate. Amén. La Biblia, hermano, nos promete. La Biblia, hermano, nos promete que nuestros pecados serán expuestos. Promesa de que todos nuestros pecados serán expuestos. Lucas capítulo 8, versículo 17, hermano. Lucas capítulo 8, versículo 17. Palabra de Dios. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, hermano. Cuidado con esos pecados que luego queremos pensar que tenemos ocultos y bien guardaditos, hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Luego dice,
Lucas 12, versículo 3, más adelantito. Lucas 12, versículo 3, palabra de Dios. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en aposentos, se proclamará en las audiencias, hermano. Luego dice, Primera de Timoteo 5, hermanos. Primera de Timoteo 5, 24 y 25, palabra de Dios. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Todo pecado trae un juicio de Dios, hermano, tarde que temprano. ¿Sí? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden, ¿qué, hermano? No pueden permanecer ocultas. Hay gente que viene a la iglesia a jugarle al cristiano, viene a la iglesia, hermano, a practicar la fornicación, el adulterio y demás, y tarde que temprano todo eso tiene que venir a la luz, hermano. ¿Por qué? Porque quiero que te grabes una cosa en tu mente en esta tarde, hermano. Dios es infalible, hermano. Dice Números capítulo 23, hermano. Números capítulo 23, palabra del Señor. ¿Cómo tengo yo grabada esta palabra en mi mente, hermano? Números 32, versículo 23. Números 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, y aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué, hermano? Sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sí? Gente en la iglesia practicando la fornicación, hermano. Gente viviendo en adulterio, en la fornicación, en la iglesia. Esas personas, quiero que sepas que no tienen fe. Amén. Esas personas que vienen, hermano, a la iglesia, siguen robando, siguen fumando, siguen alcoholizándose, siguen viviendo en adulterio, no tienen fe, hermano. ¿Sí? Esa palabra fe es la palabra griega hypostasis, pastor. Y esa palabra griega, hermano, los griegos la utilizaban y la simbolizaban como donde se sentaban las estatuas. El pilar, pastor, ¿verdad? La base de la estatua, la palabra hypostasis, que significa estar parado en, ¿verdad? Entonces, cuando yo sigo, hermano, en pecado, en fornicación, mintiendo, ¿verdad? Robando, drogándome, alcoholizándome, ¿verdad? No estoy teniendo la fe bíblica que el Señor me pide, hermanos. ¿Sí? Se confunde la fe, hermanos, con la suposición. Con las suposiciones, hermano. ¿Cuántas veces no decimos, tengo fe en que voy a tener ese Mustang, tengo fe en que voy a tener acá, que la voy a pegar y demás? Pero eso no es la verdadera fe, hermano. La verdadera fe es estar cimentado en la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe bíblica, hermanos. No te dejes engañar. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, que algún día nuestros pecados nos tienen que alcanzar, hermano. Nos tienen que alcanzar, y en esta iglesia se llama al pecador, ¿verdad? En esta iglesia no se juzga a nadie, hermano. Estamos para... el pastor mismo ayer me hablaba, ¿verdad? Cuando la cristiandad cae y demás, luego el señalamiento, yo lo he vivido, hermanos. Yo le he pasado en 2, 3 iglesias, ¿verdad? Cae un hermano y ya cae. Y en vez de, a ver, hermano, ¿por qué no vamos a ir a apapacharlo, pastor? A ver, vente a animarlo, vuelve. Se me viene a la mente esa historia del pastor de la Biblia, del expositor, no sé cómo se llama, pastor. Billy Graham, no es cierto, no es él. Jimmy Swaggart. Sí, no han escuchado esa historia. ¿Sí ha visto esa Biblia, pastor? Una Biblia que está así. La Biblia del estudio del expositor, ¿verdad? Y cada versículo trae esa explicación, hermanos.
Este pastor, hermano, un tremendo ministerio, programas de televisión en Estados Unidos. Y al último salió, ¿verdad? Fíjese lo que hizo este pastor. Primero quiso desbancar un ministerio, hermanos, levantando calumnias contra otro pastor, hermano Ricardo. Ese ministerio se fue para el piso. Y luego se levantó tremendamente este ministerio de Jimmy Sugar. Y al final de cuentas, hermano, lo grabaron teniendo encuentros con una prostituta semanalmente, a la cual le pagaba $10, hermano, por visita. Y aquí es donde yo le doy la veracidad a la palabra de Dios, hermano. El Señor nos permite ver estos ejemplos. Dice Números 32:23, que tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar, hermano. Tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar. Amén. ¿Por qué es importante tener temor de Dios, hermanos? ¿Por qué es importante tener temor de Dios? Punto número 1, el temor de Dios es importante para vencer hábitos pecaminosos, hermano. Punto número 1 del por qué es importante tener temor de Dios. Porque el temor de Dios es importante para vencer hábitos pecaminosos. Proverbios 16:6 dice la Escritura. Proverbio 16:6 dice la palabra de Dios, hermanos. Con misericordia y verdad, pastor, es lo que hablábamos ayer, hermanos. Con misericordia y verdad, ¿qué? Se corrige el pecado, hermanitos. No señalando, vas a ver, te vas a ir al infierno, hijo de tu tantas, y estás perdido, ¿verdad? Con misericordia y verdad, hermanos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Dios, ¿qué, hermano? El hombre se aparta del mal. El hombre se aparta del mal, hermano. Yo al ver el sol, hermano, yo al ver la luna, ¿verdad? Al ver la primavera, el verano, el otoño, el invierno, me doy cuenta de que soy creación, hermano, de un ser supremo, sumamente inteligente, hermano. ¿Sí? Y tengo tentaciones, hermanos, ¿eh? No vengo de una vida de santidad, hermano, vengo de lo peor. Vengo de lo peor. Tengo 5 años, 6 años que el Señor me rescató de la calle, de quedarme en la cochinilla, de quedarme en el deportivo, de andar todo puerco, mugroso, taloneando, hermano, ¿verdad? Ratero y inmoral y lo que tú quieras, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí? Y tengo tentaciones, porque el pecado, ¿sabes cómo es el pecado, hermano? El pecado, ¿verdad? A través de la redención de Cristo, el pecado no ha sido erradicado. Fíjate, hay que grabarnos bien las palabras. El pecado no ha sido erradicado de mi cuerpo. El pecado, hermano, es como una pelota en una pileta. Yo mantengo la pelota con una mano, hermano, y la pelota, ¿qué tiende, pastor? A salir, ¿verdad? A flotar. Es lo mismo con el pecado, hermano. El pecado quiere flotar, el pecado quiere salir, ese monstruo, esa bestia quiere volver a salir, pastor. ¿Verdad? Pero dice la Escritura que con el temor a Dios el hombre se aparta del mal. Y viene a mi mente, a mi raciocinio, pastor, el decir, ¿quién soy yo para ofender al Creador, al Eterno? Amén. Con el temor a Dios el hombre se aparta del mal, hermano. ¿Cómo han hecho ustedes, hermano, para allá y acá? Y como dice un estudio, pastor, le cito un rema, así dice el estudio, un rema. Jesucristo utilizó un rema cuando se enfrentó a Satanás, hermano. ¿Qué es un rema? Un rema es traer la palabra de Dios, sacar la Escritura, hermano. Y le di a ese hombre un rema, hermano. Dice la palabra que con amor y misericordia se corrige el pecado, y con el temor a Dios el hombre se aparta del mal. Punto número 2. Bueno, ejemplo de vicios. El temor de Dios es importante para vencer hábitos pecaminosos. 1 Corintios 3, 16 y 17, hermano. 1 Corintios 3,
16 y 17 dice la palabra de Dios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de Dios, hermano. El temor de Dios es importante para vencer pecados sexuales. Primera de Corintios 6, 18 y 20 dice la Escritura: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué, hermanos? Contra su propio cuerpo peca. Esta palabra es para los jovencitos, para la señorita, los jóvenes que nos acompañan en la iglesia, para aquellos que no están casados, hermano. Dice la palabra que Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Es por eso del SIDA, de la gonorrea, del sífilis, pecados sexuales, esas enfermedades, hermano, son juicio de Dios sobre una enfermedad pecadora. Y hasta la fecha, hermano, ha crecido la ciencia, los estudios médicos, la medicina, pero, hermano, Dios es infalible. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, ha violado, decía el pastor, ¿verdad? El hombre no camina sobre los senderos antiguos, pastor. Y a través de la música, ¿verdad? Del reggaetón, hermano, y demás. Qué importante es que yo me abstenga de la música, hermano. Ahí, la historia, pastor, de Nabucodonosor, ¿verdad? De la estatua, de los atrapas, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Qué decía la historia, pastor? Que al sonido de qué? Del tamboril, ¿verdad? Y demás. ¿Qué pasaba, hermana? ¿Qué pasaba al momento de la música? Se mostraban, ¿verdad? Del poder espiritual de la música, hermanos. Lo mismo pasa en la discoteca, con la música electrónica, con la música que no glorifica a Dios. Los jóvenes se inclinan ante la fornicación, ante la adulterio, hermano. Hay poder a través de la música, hermanos. Por eso tenemos que cuidar lo que escuchan nuestros hijos, advertirles, ¿verdad? No, mira, hijo, y demás. Amén, gloria a Dios. Yo una vez llegó mi hija, hermano, y traía un símbolo de ese del hippie, pastor. De los hippies, ¿verdad? Que está así para abajo. Písalo. ¿Eso sabes qué significa, hermano? Cristo, la cruz de Cristo al revés. Rechazo. Y en vez, hermano, de decirle, ay, hija de tu mandarina, le expliqué a mi hija, hermano, ¿sabes, hija? Cristo murió por ti, por tus pecados, para que tú, el día que partamos de este mundo, vayamos a la presencia de Dios. Gloria a Dios. En este mundo, hija, somos peregrinos, estamos de paso. Y este símbolo pisotea lo que Jesucristo, el regalo de gracia más importante de Dios a la humanidad. Le comenté a mi hija, hermanos, y mi hija se lo quitó en un instante, hermano. Pero qué importante es hablarles con amor, hermanos, a nuestros hijos. Sí, yo era fanático de la música satánica, hermano, del heavy metal, del rock and roll. Escuchaba una banda que se llama AC/DC. Y en las películas, en la juventud, sus playeras de AC/DC, hermano. Esa palabra en inglés significa antichrist, the antichrist. El anticristo mata a Cristo, hermano. ¿Sabes lo primero que hice cuando salí del albergue, cuando ya el Señor me había alcanzado en su misericordia, pastor? Agarré mis playeritas negras y todas las corté. Gloria a Dios. Por agradecimiento al Creador y soberano del universo, hermano. Amén. Entonces, cuídense, hermanos, hay que cuidar de nuestras familias y nuestros hijos, hermano. Dice aquí, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué, hermanos? Contra su propio cuerpo peca, jovencitos. Tengan cuidado de no se dejen arrastrar, ¿verdad? No se dejen arrastrar. Dios tiene una buena mujer, un buen hombre para nuestros hijos, hermanos. Solamente es cuestión de dejarle elegir a Dios. Hacerles ver eso a nuestros hijos, pastor. Que tengan espera, que tengan el temor de Dios.
Ahí en la Biblia viene el ejemplo del hijo de Abraham, pastor. ¿Sí? Habla acerca de Rebeca, ¿verdad? Una mujer voluntariosa, una mujer que corrió por el agua para los camellos, hermosa. Amén. El siervo Eliezer era un tipo del Espíritu Santo, hermano. Y se la trajo de las purititas greñas a Isaac, hermanos. Hasta sus pies se la trajo. Una mujer hermosa, virgen, hermano. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Amén. Hay también tremendas enseñanzas para los jóvenes en la palabra de Dios, hermano. Es bellísima la palabra de Dios. Solo es cuestión de qué? De machetearla, escudriñarla y animar a nuestros jóvenes. Punto número 2, el temor a Dios. El temor de Dios es importante para tener sabiduría diaria, hermano. El temor de Dios es importante para tener sabiduría diaria. Proverbio 1:7 dice la Escritura. Proverbio 1:7, palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios es importante para tener sabiduría diaria. Si no tengo temor de Dios, no puedo ser un hombre sabio. Significado de sabiduría: habilidad para usar el conocimiento, hermano. Significado de sabiduría: habilidad para usar el conocimiento. Éxodo capítulo 31 dice la palabra de Dios: llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, hermano. Fíjate. Y te quiero poner un ejemplo de los estudiantes. ¿Tú sabías que el 63% de los estudiantes, ¿verdad?, no ejercen su carrera, hermano? ¿Por qué? Por falta de sabiduría, hermanos. Amén. ¿Por qué hay tantos fracasos en la vida? ¿Por qué no tienes sabiduría? ¿Por qué fracasas en tus proyectos? Porque no tienes el temor a Dios, hermano. Dice Josué 1:18, un versículo bien conocido, hermanos. Josué capítulo 1. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, hermano. ¿Qué significa esa palabra meditar? Rumiarle, ¿verdad? ¿Qué hacen las vacas? Rumean. Las vacas tienen dos estómagos, pastor, y se comen el pastito, se lo meten, hermano, y después lo vuelven a sacar y le dan otra pasadita. O sea que le sacan todo el juguito, hermanos. Qué tremenda enseñanza nos da Dios a través de la naturaleza de la creación. Lo mismo debo hacer yo con la palabra, rumiarlo, un versículo, comérmelo, masticármelo, saboreármelo, hermano, todo el día. Qué importante es yo levantarme en la mañana y a ver antes de la chamba, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando trabajaba de chofer, en la mañana escribía un versículo, hermanos, en esas papelitas que se pegan y lo ponían en el tablero, y en cada semáforo, Señor, mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Y con eso vas llenando tu mente de sabiduría, hermanos. Vas meditando un solo versículo. No es necesario que yo me coma la Biblia en un solo día, hermano. Un solo versículo y vieras cómo se expande la mente de tremendo, hermano. Amén. Aquí mismo te lo dice Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo que
te saldrá bien, hermano. Gloria a Dios. Bien de la sabiduría, meditar, meterme la palabra a mi mente, ¿verdad? Para que todo me salga bien. Amén, hermanos. Punto número 3, el temor de Dios es importante para tener contentamiento con lo que tenemos, hermanos. El temor de Dios es importante para tener contentamiento con lo que tenemos. No afanarme por nada. Tengo que establecer prioridades en mi vida cristiana, hermano. Proverbios 15:16 dice la escritura, hermano. Proverbios 15:16, palabra de Dios. Mejor es lo poco con el temor a Jehová. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, hermano. Dice más adelante en el libro de Eclesiastés, capítulo 6. Eclesiastés, capítulo 6, hermano, un versículo bien tremendo, Eclesiastés, capítulo 6, versículo 1, palabra de Dios. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre que en Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, hermano. Fíjate qué tremenda palabra. ¿Cuántos hombres se afanan en el dinero, en el robo, verdad? En la tranza. El que no tranza no avanza, hermano. Dedican su vida, hermano, a hacer el dinero al trabajo. No descansan ni los domingos. Toda la semana andan bien tronados. Porque el descanso es algo que está establecido por Dios, hermano. ¿Verdad? Ni ellos mismos se aguantan. Y en vano se afanan, hermano. Dice la palabra que Dios no les da la facultad de disfrutarlo, pastor. El temor de Dios, hermano, ¿verdad? El temor de Dios es importante para que tener contentamiento, hermano, con lo que tenemos. Dice el Salmo 37. Dice el Salmo 37, hermanitos. Qué importante es venir a alimentar. Esto a mí me llena de paz, hermana. Me alimenta. Me da esperanza. Dice Romanos 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, fíjate, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, fíjate que traen las escrituras, paciencia y consolación, hermano, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Dice el Salmo 37, versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, hermano. Mejor es lo poco del justo, disfrutar de esos frijolitos, pastor, con la salsita, ¿verdad? Como dice un proverbio, mejor es el plato de legumbres que pedazo de buey donde hay contienda, ¿verdad? Imagínate un filetote ahí y tu mujer atrás con el látigo. ¿No los disfrutas, hermano? O pensando, yo me imagino a los ricos, ¿verdad? Dice la palabra en Eclesiastés que ni duermen por estar pensando en tener más y más, pastor. Yo al venir a la Biblia disfruto ir a correr, a caminar, hermano, ahora que el Señor me rescató de los vicios. Vieras si no me voy a la Cañabrama a echarme 2 vueltas, pastor. Y me vengo a ir Señor, gracias, alabando a Dios, hermanos. Disfruto del caminar, de estar libre, hermano, ¿verdad? Si hay o no hay, el Señor, dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia o en escasez. Amén. Acuérdate que dice este versículo que vimos en el principio, primera de Pedro, hermano, 1:27. Os ruego que, como extranjeros y peregrinos, fíjate cómo nos describe la Biblia, hermano, estamos de paso. Estamos de paso, hermano. Nos esperan cosas, dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ¿verdad? Son las que Dios tiene preparado ¿para quién? Para los que le aman, hermano. Dice la palabra en el libro de Ageo, hermano, uno de los profetas menores, en el libro de Ageo,
Ageo capítulo 1, hermanos, versículo 1. Ageo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis poco y recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé del soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su casa propia. Por eso se detuvo de los cielos, sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué me dice el libro de Ageo, hermanos? Este libro de Ageo habla de la cautividad del pueblo de Israel que había regresado, ¿verdad? Que había regresado a Jerusalén, pastor. ¿Sí? Y el Señor a través, en el libro de Nehemías, de Esdras, el Señor a través de Ciro restaura el templo. Y en este libro de Ageo, la obra del templo ya tenía 17 años parada, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo edificaba casas para sí mismo, pastor. Y el Señor manda juicio, ¿verdad? Y les dice que va a maldecir, hermanos, sus obras, su trabajo y demás. Y lo mismo pasa, hermanos, se queja la cristiandad. Es que ando como perra flaca, hermano, y préstame. ¿Por qué? Porque no se establecen prioridades en la iglesia, hermano. No se sirve al Señor, ¿verdad? Y servir al Señor no es venirte, servir al Señor es venir a acomodar una silla, hermano. Servir al Señor es venir el sabadito: a ver, pastor, écheme el trapito, ¿en qué le ayudo? ¿Sí? La escobita, hermano, y qué sé yo, en las salidas a Taranga, hermano, yo pongo mi carrito a ver cuántos van a ir. Eso es estar estableciendo prioridades para que venga la bendición de Dios. Gloria a Dios. El hombre no ha entendido, dice un versículo, hermanos, dice la palabra en el libro de Marcos, de Juan, dice la palabra de Dios que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo, pastor. Dios está al control, hermano, pero tristemente el hombre se afana en lo vano. Y a través del libro de Ageo, el Señor me llama a establecer prioridades. ¿Qué acaso Dios estaba, hermano, afanado en que se le construyera un templo? Y tiene una historia bien tremenda esa enseñanza, hermanos. En el tabernáculo, ¿verdad? Es donde descendía la gloria de Dios, hermanos. No es que Dios estuviera obsesionado con un edificio, ¿sí? Sino que Dios quería que a través de la iglesia, a través del templo, hermano, se restableciera lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Qué importante es venir a la iglesia el domingo, al templo, hermano. ¿A qué? A tener esa comunión, a que Dios restablezca su comunión con el hombre, hermano. Ese es el significado de esto, hermanos.
Historias bien tremendas, pastor. Amén. El temor de Dios, punto número 4, es importante para no sentir necesidad de que nos falta algo. El temor de Dios en tu corazón te hace vivir agradecido y contento con las cosas que tienes. El temor de Dios es importante para tener en nuestra vida paz, tranquilidad, armonía, hermano. El temor de Dios es importante para vivir reposadamente. ¿Cuántos tienen intranquilidad? Viven en ansiedad, viven en preocupación. ¿Qué es la preocupación, hermano? Convertir un problema en algo obsesivo. Es importante venir a Dios. Dice Proverbios 19:23. Ya terminé, hermanos. Proverbios 19:23. Fíjate lo tremendo, hermano, de la palabra de Dios. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. Para aquellos que viven en intranquilidad, en angustia, en depresión. Dice Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para qué, hermano? Para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado de mal. Qué importante es venir a la palabra, alimentarme, hermano. Esta iglesia tiene que tener temor de Dios, hermanitos. Tener temor de Dios, hermano. ¿Para qué? Para que me vaya bien en la vida, para que cuando vengan las pruebas, las luchas, las tentaciones, yo esté edificado sobre la roca, hermano. ¿Pero qué tengo que hacer, hermanos? Yo sí les insisto, hermano, a la hermana Lore, ¿verdad? A las que vamos creciendo en la fe, que leamos, hermano. El venir a la iglesia y solamente venir, no es que voy a quedar un rayo del cielo y, así como Jimán, ¿verdad? Ya tengo el poder. No, hermanos, tenemos que ser diligentes. Yo tengo la responsabilidad de mi crecimiento espiritual. Amén. Amén. Y eso sucede diario en casa, hermano. Tomando estudios, ¿verdad? Haciendo un plan de estudio. Yo en lo personal, diario no dejo de leer 3 capítulos, hermano. Diario, aquí en esta Biblia. Ahí no sé, consíguete una. El hermano Enrique, pastor, luego traía, ¿cómo se llama? Unas hojitas, ¿verdad? De lecturas bíblicas. Y aquí la Biblia me dice, hoy te vas a leer el Salmo 23, Nehemías capítulo 4 y Juan capítulo 10. 3 capítulos, hermano. 3 capítulos, ¿verdad? Y ya sobre eso, ya busco un estudio bíblico, ya en las tardes que me relajo, que llego de chambear, hermano. Mira, y andas como león. ¿Sabes? En la mañana, pastor. Amén. Como león, ¿verdad? A enfrentar este desierto, hermano. Vamos a ponernos de pie para darle gracias, dale gracias, Señor, hermano, por esta palabra. Espero que haya sido de edificación a tu vida y pues les agradezco, hermano, les agradezco su esfuerzo, hermanos. Su esfuerzo. Esto es para animarte a que te empapes de la palabra de Dios, hermano. Te llenes, ¿verdad? Te fortalezcas. Así dice la palabra de Dios. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano. Yo quiero que te vayas con esto en esta tarde. Tienes que tener presente de que eres un peregrino en esta tierra. Un peregrino, hermano. Los peregrinos en el desierto, ¿verdad? No se establecían. ¿Por qué? Por el calor, por el desierto, por lo árido, ¿verdad, hermanos? Eran pasajeros. Lo mismo pasa en la cristiandad, hermanos. Tú no puedes establecerte porque si no, te quedas. Dice la palabra en Colosenses, poned la mira, ¿no, pastor? Poned la mira en las cosas de arriba. Amén. Y no se conformen a las cosas de Colosenses 3:5, dice la Escritura. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque
porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, hermano. Tremenda promesa de parte de Dios. Amén. Bendito y buen Creador, del nombre poderoso de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra tremenda, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre eterno. Te pido que de este lugar levantes, Señor, discípulos, gente dispuesta, Señor, a morir al yo, al ego, no sé, Señor, al secularismo, Padre amado, a la indiferencia, Padre amado. Hay mucha necesidad, Señor, de ti en el mundo, Padre amado. Haznos, Señor, y ayúdanos, bendito y buen Dios, a establecer prioridades. Que tu prioridad, Padre, que nuestra prioridad, Señor, que la prioridad de esta iglesia seas tú, sea servirte, sea la comunión, sea, Señor, la llenura del Espíritu Santo, bendito y buen Creador. Te pido que pongas en mis hermanos el querer como el hacer de tu buena voluntad, que satures, Padre amado, satures con tu santa presencia a estos hermanos, que nos ayudes, Padre, nos hagas entender que debemos de pagar un precio del discipulado, y esa es tener comunión contigo, comer la carne, Señor, comer el pan de vida que es Jesucristo, amado y buen Dios amado. Bendice a tu iglesia, pon en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, en aquellos que empiezan en la vida cristiana, bendito y buen Dios, aún en aquellos, Padre, que han estado pasando por desánimo, Señor. Esta iglesia debe de entender que la palabra bien expuesta es la que anima, la que fortalece, Señor. Aquellos que han estado en desánimo, te pido, bendito y buen Dios, que bendigas al pastor Salinas, al pastor Ricardo, las cabezas de esta tu iglesia, bendito y buen Dios, que sigas poniendo en ellos ese sentir de ver por las almas, Padre, no para vanagloria, no para exaltarse, Señor. Te pedimos por ellos, bendito y buen Dios, que los sigas respaldando, que alejes de ellos, bendito y buen Dios, todo ataque satánico, que los protejas, que nos ayudes, Padre, a seguirte exaltando, y buen Dios amado, que sigas abriendo puertas de bendición, Padre. Es una promesa, Señor. En el Apocalipsis tú has dicho que las puertas que tú abres nadie las puede cerrar, Señor. Sigue abriendo puertas a esta tu iglesia para que vayamos a las comodidades, a las casas, Señor, a donde tú gustas y mandas, Señor, pero que pongas ese sentir en estos hermanos, Padre amado, de seguir exaltándote, de seguir llevando las buenas nuevas de salvación, y sigue trayendo, Padre, aquellos que han de ser salvos a esta tu casa, y te damos gracias. Gracias, amado y buen Creador, por tu gracia y por tu misericordia y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.